El día de hoy entramos en otra etapa de nuestro estudio en la epístola de Santiago. Estamos viendo el primer discurso que trata de la fe y la conducta. Terminamos de ver la primera parte, esta es la segunda parte, y vamos a ver la relación entre la fe y las obras. Así es que le pido que abra su Biblia en Santiago, capítulo 2, y vamos a leer versículo 14 al 17. Versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: ve en paz, caliéntate y hártate, y no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a entrar en este tema acerca de la relación entre la fe y las obras. Dice el versículo 14 al 17 en esta traducción que tenemos aquí a nuestra consideración: ¿de qué aprovecha? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio, hermanos míos? Hace una súplica aquí Jacobo. ¿De qué puede servir? ¿De qué puede ser provechoso si alguien dice tener fe, pero no tiene obras? Es la pregunta que hace. Si alguien dice tengo fe, pero no tengo obras. Y es una pregunta aquí, Jacobo: ¿acaso la fe puede salvarlo? Aunque también se puede traducir: ¿acaso ese tipo de fe puede salvarlo? Hay dos tipos de fe, entonces, que vamos a ver en estos versículos. Hay una fe que se expresa por los labios, pero no tiene obras para sustentar o validar esa fe. Y hay otra fe que se confiesa con los labios, pero viene acompañada de obras, lo cual ratifica, asevera de que esa es una fe genuina, una fe que le puede salvar. Usted sabe que si salimos a la calle y preguntamos si la gente cree en Dios, muchos nos van a decir que creen en Dios. Pero también vamos a darnos cuenta que muchos no viven de acuerdo a lo que Dios requiere y a lo que Dios pide. Así es que no basta, de acuerdo a Jacobo, no basta el decir que creemos en Dios o que tenemos fe, que es lo mismo, sino que está esa fe respaldada por obras, por acciones, por buenas acciones. Bueno, eso es lo que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo en las enseñanzas del siervo de Dios, Jacobo. Porque si un hermano, dice aquí, si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de alimento diario, y alguno de ustedes, o sea, le está hablando a la iglesia, y alguno de nosotros o alguno de ustedes les dice: vayan en paz, Dios los bendiga, caliéntense y sacíense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿en qué le beneficia el que le digamos ve en paz? Dios te bendiga. ¿Cuál es el beneficio si no le damos lo necesario para su sustento? Sobre todo en una persona, estamos hablando de una persona que está desnuda, quiere decir que no tiene ropa, carece de alimento diario, donde hay una verdadera necesidad. Así también dice Jacobo:
La fe sola, no acompañada de nada, la fe sola, si no tiene obras, está muerta. Es una declaración muy fuerte que hace el siervo de Dios Jacobo, y entonces nos va a tener que poner a pensar en esta mañana, y vamos a tener que pensar todos y cada uno de nosotros a qué nivel está nuestra fe. Si la fe que yo confieso con mis labios es la misma que puedo demostrar con mis buenas obras, o no van de la mano. Y cada uno de nosotros tenemos que responder al Señor esta pregunta, porque si nuestra fe, la que se puede ver, la fe que está respaldada por obras, no está al nivel que el Señor pide, entonces estamos poniendo en grave riesgo nuestra salvación. Quisiera aclarar esto. Hay dos tipos de fe. Una fe de aquellos que creen que Dios existe, que Dios es, y otros que tienen verdadera fe o una fe salvadora y que los va a poder salvar de la ira que va a venir a este mundo. Aquellos que efectivamente han confiado plenamente en que Jesús es su Señor y Salvador y viven de acuerdo a esa fe. Eso es lo que vamos a ver en estos próximos versículos, hasta donde podamos llegar. Este versículo entonces contiene una pregunta retórica de suma importancia. Jacobo preguntó si la fe sin obras puede ser una fe salvadora. Simplemente, ¿podrá una fe que no tiene obras, que no puede ser corroborada, esa fe podrá ser una fe suficiente para ser salvo? Él pregunta. Él no da la respuesta al final de su disertación y anticipó una respuesta negativa, pero a lo largo de esta parte de la carta no respondió directamente a su pregunta. O sea, él no asume el lugar de juez, él no asume el lugar que le corresponde a Dios. Al final de cuentas es Dios el que va a dar el veredicto si nuestra fe es lo suficiente fuerte o lo suficiente genuina para ser salvos o no. ¿De quién depende? Dependerá de Dios. Jacobo presenta esta pregunta a manera de que necesitamos meditar, sopesar las cosas, poner nuestra fe en una balanza y ver si está comparada, si se balancea con nuestras obras. Y entonces dice, cuando vemos obras que se asemejan a tu fe, entonces podemos ratificar, verificar, constar que tu fe es una fe genuina que te puede salvar. Pero dice, ¿por qué no? Quizás la respuesta se encuentre en la relación con la otra pregunta de este versículo. Cuando él nos responde si esta fe es suficiente o no, él hace otra pregunta. ¿De qué sirve o cuál es el beneficio de una fe sin obras? ¿Cuál sería el beneficio de ir al trabajo todos los días y no producir nada en el trabajo? Va usted a la industria, va usted al taller todos los días, pero no produce nada. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Dice Santiago. Pregunta, ¿verdad? Y tenemos que responder. Demostrar la autenticidad de la fe es el enfoque principal de esta sección. Jacobo no respondió a la pregunta fundamental de cómo juzgará Dios a quienes tienen una fe inactiva o distorsionada. Él no respondió. Se lo dejó al soberano, se lo dejó al que lo puede resolver. Solo la presenta porque él está mirando en la iglesia del primer siglo que algunos confiesan tener fe en Jesucristo, pero no están viviendo de acuerdo a esa fe que se ha confesado. Y el día de hoy nos sirve porque quizás usted conozca personas o iglesias que confiesen creer en Jesucristo,
Sin embargo, su estilo de vida, sus obras, no van a la par de esa confesión. La palabra fe que tenemos aquí a nuestra consideración se adelanta para enfatizarla de una manera especial, mostrando que la fe, por ejemplo, es el concepto clave que se explora en este pasaje. En otras palabras, estamos hablando de fe, pistis, creer. Y vamos a ver la diferencia entre esta fe, la fe que tiene obras, y como la fe que tiene obras le llama que Abraham sí le creyó a Dios. Es el mismo verbo, pero está conjugado diferente. Una cosa es creer y otra cosa es creerle. Creer que Dios existe es una cosa. Creerle a Dios o confiar en sus promesas, esa es otra cosa diferente. Se ve reflejado en nuestra vida de acuerdo a cuánto realmente le creemos a Dios. En cada caso significa confianza plena en Cristo, y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué tan plena es nuestra confianza en Cristo? ¿Es plena? ¿Es suficiente? ¿O todavía carece de cierta fuerza? Pero obviamente alguien puede afirmar tener fe incluso cuando no la tiene. Sí, hay muchas personas que pueden reclamar tener fe, pero no la tienen esencialmente. Cuando hablamos de obras, la palabra ergón, esta palabra ha aparecido como el efecto final de la perseverancia. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 4. O sea que una obra es el efecto final de perseverar en el camino del Señor y una respuesta correcta a la ley, de acuerdo al capítulo 1, versículo 25. Y su contraparte plural aquí encaja perfectamente en este patrón: obras. Obras son el resultado de perseverancia y es la respuesta a que realmente estamos obedeciendo a la ley de Dios. A la ley de Dios. Jacobo usa el término para referirse a obras de gracia o misericordia, como cuidar de los pobres y no mostrar parcialidad. ¿Se recuerdan que en versículos anteriores veníamos hablando acerca del pecado de hacer acepción de persona? Bueno, aquí también encaja el no mostrar parcialidad dentro de las buenas obras de gracia o de misericordia, pero ahora va a agregar las necesidades de los pobres, aunque la iglesia no es una agencia de beneficencia, cada cristiano necesita tener un espíritu de ayuda, un espíritu de servicio, pero hacerlo de corazón, porque si no lo hacemos de corazón, lo hacemos solamente para ser vistos, entonces nuestra recompensa ya está dada. Si lo hacemos para ser vistos, si damos comida, damos ropa, atendemos a las necesidades de los más desafortunados, solo para ser vistos, bueno, ya ahí tenemos nuestra recompensa, dijo el Señor Jesús. Pero hagamos esto no para ser vistos, sino para mostrar la gracia y la misericordia de Dios que ha sido impartida a nosotros primero. Y de eso estamos aquí tratando. Entonces vamos a entrar un poquito en materia. Dice, ¿qué va a aprovechar si alguno dice? ¿Sí? La clave está en el texto. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Jacobo no está diciendo de qué aprovecha si alguien tiene fe y no tiene obras. Él está dejado por sentado, él deja por sentado que si no hay obras, lo más probable es que la persona solamente dice tener fe, pero lo más seguro es que no la tenga. ¿Okay?
Y en el versículo 15 hace una diferencia de la mayoría de los escritores bíblicos. La mayoría de los escritores bíblicos solo utilizan una palabra para decir hermano o hermana, hermanos. Pero dése cuenta de que aquí Jacobo quiere ser específico. Si el hermano o la hermana están necesitados de ropa, faltos de ropa, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, en otras palabras, tienen necesidad de comida, y esta conjugación de tienen la está utilizando de una manera que es una acción continua, como cuando agregamos el prefijo ando o ado, caminando, es una acción que continúa. Es la misma forma que tenemos aquí en el griego, de que está demostrando de que en todo momento va a haber hermanos necesitados. Y si ellos están genuinamente necesitados, ¿qué hacemos nosotros? Versículo 16. Si alguno de ustedes, y esto es lo que les decía, el participio presente de la palabra faltos, o sea, tener necesidad, están faltos, es un participio presente que tiene esa acción de algo que es constante. Si alguno de vosotros les dice, ve en paz, caliéntate y hártate, pero no le damos lo necesario para sus necesidades físicas, ¿cuál es el provecho? Pregunta, ¿cuál es el provecho? No habría provecho. Entonces es importante que desde aquí el siervo de Dios Jacobo está diciéndonos que nuestra fe debe de ir acompañada de obras, de servicio, de obras. Demuestran claramente y comprenden la necesidad al declarar: vayan, calentaos, saciaos. Pero parece haber un contraste extremo entre sus palabras y su falta de acción. Entonces, que no nos suceda a nosotros, hermanos, que a veces nosotros vemos la necesidad, sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos detenemos, no accionamos, y después nuestra conciencia nos está redarguyendo. Debía haber cooperado, debía haber asistido, debía haber ido a ayudar, debía haber participado en esta buena obra. Pero pudo más la inacción, la falta de acción en mi persona. Entonces, Jacobo quiere hacer un contraste extremo entre lo que decimos y lo que hacemos. Deben ir a la par, hermanos. Eso es lo que está demandando el Espíritu Santo a través del siervo Jacobo. Para Jacobo entonces no existe ninguna fe viva y verdadera que no produzca obras. Eso es tremendo, hermanos. Jacobo no cree que exista una fe que esté viva, que sea verdadera, pero que a la vez no produzca obras. Él no está convencido, porque la única fe verdadera es una fe que obra por amor. Gálatas 5:6 dice: así como la respiración, hermanos, es un ejemplo, así como la respiración no es un complemento del cuerpo, las obras tampoco son un complemento de la fe. Las obras son la demostración de la fe salvadora. Sí, la respiración no es un complemento del cuerpo. Pues respiro si quiero, y si no quiero, pues no respiro. ¿Es una opción? ¿Es un complemento? No es una necesidad vital para que el cuerpo esté vivo. Estamos comentando esto porque va a entrar Jacobo a hablar acerca de esto, y va a ser bien drástico cuando entre a este tema, porque quiere dejar en claro que también la fe, si no tuviese obras, es muerta en sí misma. Deje usted de respirar 5 minutos, 10 minutos. Todos sus buenos planes, todos sus propósitos, todo lo que usted quiera hacer mañana, ¿se va a lograr?
No, porque el cuerpo va a estar muerto, muerto. Versículo 18 en adelante, 18 al 20. Usted puede ver su traducción en la Reina Valera. Yo voy a leer de esta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pero yo digo, dice Jacobo, muéstrame tú tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Es correcta la traducción que tenemos y el orden de las palabras en griego, pero creo que aquí el siervo de Dios Jacobo está queriendo mostrar su humildad y no quiere tomar el lugar del que tiene obras. Y también quiere presentar de alguna manera la oportunidad para abrir un debate. Quiere abrir un debate. Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, vamos a dialogar, vamos a debatir. Lo que Jacobo realmente está diciendo dice, pero alguien o alguno dirá: yo tengo fe. Sí, el que va a debatir dice, pero alguien va a decir: mira, Jacobo, yo tengo fe, tú tienes obras. Pues está bien, pero yo tengo fe y tú tienes obras. Pero entonces Jacobo dice: no, pero yo digo, muéstrame tu fe sin obras. ¿La podremos ver? ¿La podemos tocar? ¿La podemos palpar? No. Y yo, por mis obras, te muestro fácilmente mi fe. Puedes ver el trabajo, puedes ver mis obras, puedes ver mi dedicación, mi esfuerzo para la obra del Señor, mi servicio en la iglesia, mi servicio para los hermanos, mi servicio para los necesitados. Y con eso yo no tengo que demostrarte nada. Pero tú sí vas a tener un grande trabajo, si no tienes obras, demostrarme tu fe. ¿Cómo me la vas a demostrar? ¿Cómo la puedo ver? Y entonces Jacobo entra a la pregunta. Tú crees una pregunta teológica tremenda de la unicidad. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Y no sé si usted se había preguntado por qué Jacobo introduce un punto teológico, altamente teológico, doctrinal, en un tema que tiene que ver entre fe y obras. Y la razón es que cuando él pregunta: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál era la respuesta para la iglesia del primer siglo, antes de que inventaran el concepto de la Trinidad? La respuesta era: amén. Sí, yo creo que Dios es uno. Entonces Jacobo va a utilizar este concepto teológico para decir: bueno, así como Dios se ha manifestado en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo un solo Dios, la manifestación de la fe y de las obras van de la mano. No puede haber una y faltar la otra, ni puede presentarse una sin que no haya la otra. Son uno. Las obras y la fe son una misma cosa. La fe y las obras son un mismo concepto. Eso es lo que está diciendo y por eso lo introduce. Y bueno, esto nos sirve a nosotros para reiterar 21 siglos después de que la iglesia del primer siglo, como el día de hoy, creemos que Dios es uno y no dividido en tres personas, porque él mismo afirma y dice: ¿haces bien? O sea, esto es lo correcto. Y mire por qué encaja esta expresión. También los demonios creen que Dios es uno, ¿o no? También ellos saben, también ellos creen, también ellos tienen fe. Es la misma palabra, creer, pistos, y fe es la misma palabra. Son exactamente las mismas palabras, solo la conjugación es diferente. Entonces, también los demonios tienen fe de que Dios es uno. También los demonios creen que Dios es uno. Y cuando ellos se recuerdan que Dios es uno, se estremecen de miedo. Entonces Jacobo está diciendo, si te das cuenta, que no es suficiente solamente creer. Porque los demonios creen que Dios es uno. ¿Y acaso se arrepienten de su mala conducta? ¿Acaso dicen: ya no voy a hacer males? Me arrepiento de haber desobedecido, me arrepiento de haberme enfrentado
subordinándome, desobedeciendo a la voz de Dios y siendo insubordinado a la voluntad de Dios, me uní a Satanás, pero me arrepiento. No, no se arrepienten. Pero ¿creen o no creen? Entonces Jacobo está siendo bastante duro, hermanos, con la iglesia del primer siglo, y les está diciendo: miren, también los demonios creen. ¿Y de qué les sirve? ¿Serán salvos por ello? No, porque siguen siendo demonios y no se arrepienten. Por eso se estremecen de miedo el saber que van a ir a parar al lago de fuego ardiente. Esto es tremendo, hermano, tremendo, tremendo. Debería estremecernos a nosotros si no tenemos nuestras obras a la par de nuestra fe. Pero estás dispuesto, dice Jacobo, sigue diciendo, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre necio, que la fe sin obras es estéril. Aquí utiliza una palabra diferente a la palabra muerta. Esta es una palabra que denota exactamente eso: falta de fruto, falta de producción. Y algo que una planta que no produce, un animal que no produce crías, es un animal estéril. Tiene usted unos borreguitos, pero no le producen más borregos a esa pareja, pues es estéril. Tiene un árbol de fruta, pero el árbol no produce fruto, es estéril. ¿Y para qué nos sirve un árbol estéril? ¿Para qué le sirve una gallina que no pone huevos? ¿Para qué nos sirve una vaquita que no nos da leche? Y se acabó. Una gallina que no produce huevos es para hacerla en un caldo, dice el hermano. Y se acabó, ¿verdad? Está muerta. Hay que darle muerte, porque no solamente nos va a servir para eso. Esa es la implicación de lo que está diciendo el siervo de Dios aquí. Tienes fe y yo tengo obras, por lo tanto no deberíamos ser tan fijados, como dice alguno: sí, tú tienes obras, yo tengo fe, pero ¿por qué te fijas en que quieres que yo produzca obras y yo sí tengo fe? Bueno, Jacobo resuelve a explicar que tal declaración, yo tengo fe, pero no tengo obras, pero eso no quiere decir que no tenga fe, hermano. Yo sí tengo mucha fe. Claro, no tengo obras, pero sí tengo mucha fe. Jacobo dice, tal declaración no tiene validez, porque si un creyente realmente tiene fe, no puede estar estéril. Lo que Jacobo está diciendo es de que toda persona de fe debe estar activamente involucrada en obras de amor. Ahora, analice usted en cuántas obras de amor usted está involucrado en la semana. Tenemos nosotros aquí un hermoso ministerio del banco de comida. Tenemos otros ministerios como el talento, como el servir, la limpieza. ¿Qué tanto está usted involucrado en el servicio, en las obras? ¿Lo hacemos solamente porque aparecemos en el calendario y nos corresponde, nos toca? ¿O quisiéramos que nuestro nombre apareciera más seguido para tener más obras, para que mi fe vaya a la par de mis obras? No sea que nuestra fe vaya más arriba y nuestras obras apenas si llegan a alcanzar el borde de lo que creemos que es nuestra fe. Deseando aclarar el concepto de que la fe y las obras son uno, Jacobo hace una pregunta retórica: ¿tú crees que Dios es uno? Pues haces bien, esto es correcto. La entrega es una parte esencial de nuestra fe, hermanos, y es por eso que a veces el servicio nos cuesta mucho trabajo. Servicio de presidir, ministerio de estar al frente, de dirigir, de organizar, de dar órdenes, de enseñar, normalmente son los más los que se tienen más petición, los que más se pelea uno, los que más quiere uno, los más buscados. Esa es la palabra correcta, los más buscados. Pero aquellos ministerios donde se requiere servicio, donde se requiere
estar a las órdenes de los demás, trabajo manual, normalmente son los menos solicitados. ¿Pero por qué? Porque la entrega es una parte esencial de la fe. Usted no puede ser un cristiano simplemente por afirmar las doctrinas correctas. Sí, yo conozco la doctrina de bautismo, del Espíritu Santo, de la unicidad de Dios, etcétera. Es posible que usted las afirme, las conozca, o por manifestar estar de acuerdo con los hechos bíblicos, y que esto sea suficiente. De acuerdo a Jacobo y lo que estamos estudiando aquí, no es suficiente, hermanos. No es suficiente si usted y yo no estamos activamente involucrados en algunas obras de beneficio para los demás, para la iglesia. Versículo 21 al 24. Sigue diciendo aquí Jacobo: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando hizo subir a su hijo Isaac al altar. Sí, porque no, una cosa es de que Abraham agarró a su hijo y se encaminó al monte Moria. Y llegaron y Abraham construyó aquel altar de piedras, puso la leña. Hasta ahí la cosa todavía está fácil. Lo difícil es cuando dice la Biblia que él hizo subir a su hijo. Porque ya eres el sacrificio. Porque ya te voy a dar muerte. Porque voy a obedecer a la voz de Dios. Y entonces dice Jacobo: ya ves que la fe actuó junto con sus obras. ¿Te das cuenta que él tenía fe, pero actuó juntamente con sus obras? ¿Por qué tenía fe? Porque le dijo a sus criados, cuando vieron ya el monte de frente, le dijo Abraham a sus siervos: ustedes espérenme aquí, el muchacho y yo iremos, sacrificaremos, adoraremos y volveremos, es plural, y volveremos a ustedes. Abraham tenía la fe segura en Cristo, en el Señor, en Dios, de que su hijo iba a retornar vivo de alguna manera. Abraham no sabía cómo. Abraham no sabía si al darle muerte el joven iba a resucitar en ese momento, o algo sorprendente, maravilloso iba a pasar como lo que pasó, pero él sí estaba seguro que iba a retornar con su hijo. Pero no por eso no actuó, no. Hizo lo que Dios le pidió: sacrifícame a tu único hijo. Y entonces la fe actuó junto con sus obras, y por las obras su fe se perfeccionó. Dice la escritura clarito: por la fe, por las obras su fe creció, se completó, llegó al máximo. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó. No, sí creyó a Dios, le creyó a Dios de que de alguna manera su hijo iba a ser el jefe de ese pueblo grande, de esa nación que iba a venir del hijo de la promesa. Como Abraham creyó en la promesa de Dios, Abraham actuó de acuerdo a su fe en las promesas de Dios. Eso es lo que a veces nos falta. Creemos en Dios, pero nos falta creerle a Dios para que actuemos de acuerdo a sus promesas. Y entonces el trabajo es, primero, es que, hermano, mi ingreso, es que no puedo faltar por esto al trabajo, es que no puedo ayudarles por esto, es que si coopero es por esto, me quedo sin esto. Entonces, ¿qué está actuando ahí? ¿Qué es lo que nos detiene de participar, de actuar, de ayudar, de servir, de darle a los demás? Falta de creerle a Dios las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Acaso no está la promesa de echa tu pan sobre las aguas? Que a su tiempo retornará con creces. El que siembra, ¿verdad?, en abundancia
cosecharás. Y tenemos infinidad de promesas en las Escrituras, pero hay que creerlas, hermano. Y cuando las creemos, hermano, el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Hermano, pastores, que no tengo tiempo en mi trabajo y en las labores de mi casa, no me dan tiempo para venir al templo, no me da tiempo para trabajar en esta obra, no me da tiempo para esto. Y yo le digo, hermano, dale al Señor el tiempo y el Señor te va a dar el tiempo que a ti te hace falta. Y cuando lo hace, hermano, pastor, surgió tiempo. Mire, tuve tiempo hasta de hacer esto, hasta de visitar a un familiar, hasta tuve tiempo de dormir más, de descansar. Hermano, pastor, es que mis recursos son muy limitados. No, si tú ves un necesitado, ayuda. Dios proveerá. Y lo empieza a hacer con fe y él empieza a ver la retribución de parte de Dios. Pero no lo hagamos por necesidad, como dice la Escritura. No ofrendes, no des por necesidad, porque tú quieras más. Dalo por fe, creyendo en las promesas del Señor. Y mire, a Abraham le fue contado por justicia. De esta manera él pasó a ser un hombre justo y fue llamado amigo de Dios. Entonces dice Jacob, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por fe. Yo agregué esta palabra, que el original dice no solo por fe. Está hablando de una fe sola, sino que también por las obras. Claro, no estamos hablando de que las obras lo van a justificar a usted, o sea, van a perdonar sus pecados. No estamos hablando de la justificación en el momento en que usted fue bautizado y sus pecados fueron perdonados, cuando se mencionó el nombre de Jesucristo, porque usted confió completamente en Dios. No estamos hablando de esa justificación cuando usted pasó de las tinieblas a la luz, cuando usted pasó de ser un pecador aquí a un pecador arrepentido y pecados perdonados. No estamos hablando de esa justificación, ni Jacobo. Jacobo está hablando que ante los ojos de Dios, cuando lleguemos a su presencia y recibamos nosotros galardones, premios, vamos a ser justificados. Agradamos a Dios por nuestras obras. No somos salvos por nuestras obras, agradamos a Dios por ellas. Ahora, Jacobo avanza con su disertación sobre la importancia de tener buenas obras que manifiesten la fe salvadora del cristiano. Y entonces retóricamente pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Y qué respondemos a eso? ¿Sí fue justificado Abraham por sus obras o no? Claro, porque sus obras demostraron esa fe salvadora que él tenía y había depositado en Dios. Había depositado en Dios. Ya ves que la fe actuó con sus obras y por la fe y por las obras su fe se perfeccionó. ¿Sí? Así es que fe origina obras. Obras hacen que nuestra fe crezca. Una fe que es más crecida produce obras. Esas obras hacen que nuestra fe vaya creciendo. Y así vamos avanzando, hermanos. Es un subir y subir de fe y de obras, de fe y de obras, de obras y de fe. Es lo que pasó con Abraham. Por la obra su fe se perfeccionó, llegó a la perfección. Dios consideró justo a Abraham por ofrecer a su hijo Isaac. Por supuesto, aunque Abraham ofreció a Isaac como sacrificio en un altar, aunque al final el ángel del Señor detuvo a Abraham y el mancebo no se convirtió en sacrificio. Pero delante de Dios sí fue sacrificado Isaac, ¿o no fue sacrificado? Sí, en su corazón Abraham lo sacrificó. Para reconciliar la postura del apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 4, donde habla acerca de la fe de Abraham, si usted lo ha leído, si no, lo invito a que lo lea en casa. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 habla acerca de la fe de Abraham. Y es diferente la postura de Jacobo aquí en esta carta. Y es que ambos están explicando la misma acción desde perspectivas diferentes. Le adelanto cuando usted llegue a Romanos 4. En Romanos 4, el apóstol Pablo dice que
Abraham fue justificado por las obras, por su fe, principalmente por su fe, en comparación de las obras de la circuncisión. Y parece que entonces se contradice con el apóstol Pablo, porque con el siervo de Dios Jacobo. Pablo por una parte dice, Abraham por su fe fue justificado sin obras. Jacobo está diciendo, Abraham fue justificado por sus obras. Parece que ambos se contradicen. Lo que pasa es que Pablo está diciendo en Romanos que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la circuncisión de la ley. Y aquí Jacobo está diciendo que Abraham fue justificado por las obras porque demostró obediencia y que le completamente creyó en las promesas de Dios. Esa es la diferencia. Al final nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino depende que nuestra fe sea genuina y completamente depositada en Jesucristo. Y Pablo dice, exacto, porque Abraham no fue justificado por las obras de la circuncisión. Son diferentes obras de las que Jacobo está hablando. Son diferente postura. Si usted lee Romanos 4 y lee esta sección de Jacobo o de Santiago, va a entender la diferencia. Sí, hermano. Tengo una pregunta que creo que estoy entendiendo. Entonces, cuando el siervo de Dios, por ejemplo, el siervo de Dios Abraham, cuando un cristiano lleva a cabo una obra por la fe que no estaba haciendo anteriormente. ¿Sí se oye? ¿Está prendido el micrófono? Sí. Okay. Cuando un cristiano decide por la fe llevar a cabo una obra que no está haciendo, sea lo que sea, pues en lo material o en lo espiritual, y ve que Dios cumple su promesa y Dios es fiel a la hora de proveer, de cumplir, entonces el cristiano, debido a eso, su fe es motivada o impulsada debido a la fidelidad de Dios a seguir obrando más. ¿Y es así? Se va incrementando, hermano. Se va incrementando. Si uno actúa de fe y obra en fe, aquella obra después de que se ha manifestado, que ha producido resultados en los demás, sea compartir el evangelio, sea darle de comer a alguien, sea compartirle ropa a alguien, eso agrada a Dios y por lo tanto hace que nuestra fe vaya creciendo. Nuestra fe tenemos que verla como una pequeña plantita que usted compra en un vivero, y esa plantita va produciendo, va creciendo, se la va atendiendo, va creciendo, empieza a dar fruto y su cosecha del principio es a 30, la del siguiente año es a 60, la del siguiente año es 80, hasta que el árbol llega a ser maduro y da una producción al 100% de su capacidad. Algo así es la fe cuando va acompañada de obras, de fruto, porque no es estéril y va entonces en crecimiento. El punto central aquí no es poner en duda que la fe es la base de la salvación. En lugar de ello, tal como Jacobo ha contrastado los méritos entre escuchar y hacer. Una cosa es escuchar y la otra cosa es hacer. Él quiere que hagamos ambas. Jacobo quiere que tengamos fe, pero que tengamos obras. Quiere ambas. El contraste ahora es el valor de la fe sola en comparación con la fe que se manifiesta en buenas obras. ¿Qué tanto valdrá una fe sola a una fe que se manifiesta con buenas obras? ¿Cuál tendrá mayor valor? Ese es el discurso de Jacobo. Tal como ha argumentado que el escuchar debe conducir al hacer. Ahora Jacobo plantea que la fe, si realmente existe, debe conducir a una expresión externa. Y a esta expresión externa le llamamos las obras de gracia o de misericordia. Desde el principio, Jacobo nos inquieta al implicar que una fe sin obras podría ser una fe que no salve.
Él está implicando esto en su disertación. No lo está diciendo abiertamente. Que si tú no tienes obras, entonces tu fe, al ser muerta, tu fe no te va a salvar. No lo está diciendo directamente, pero lo está incluyendo en su disertación. Esto es solo una implicación de sus palabras, pero que ha acusado no poco, ¿verdad? Que ha causado no poco escozor, sí, hervor entre la gente, entre los teólogos a lo largo de los años. ¿Qué está tratando Jacobo de decir? Jacobo realmente está tratando de decir: cuidado, iglesia, si no hay obras que acompañen tu fe, es posible que no tengas una fe salvadora y entonces perderás la entrada al reino de los cielos. Con esto han lidiado los teólogos desde el principio, hermanos. ¿Usted qué cree que está diciendo aquí Jacobo? ¿A qué se está refiriendo? Y entra a poner un ejemplo. Dice: miren, así como Abraham fue justificado por sus obras, igualmente no fue la ramera Rahab quien también, justificada por las obras, cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, reconoció ante los mensajeros de Josué que el Dios de Israel era el Dios verdadero, que había abierto el camino en el Mar Rojo, que había destruido a sus enemigos antes de llegar a Jericó, y ella estaba segura que Jericó iba a caer en manos de los israelitas por Dios que iba con ellos. ¿Sí o no? Ella creyó eso. ¿Con qué lo acompañó? Con obras. Recibió a los mensajeros, los hospedó en su casa, le dijo a su rey que sí habían venido esos hombres, pero que ya se habían ido. Los ocultó en el techo de su casa, envió a los soldados del rey por un camino y luego bajó a los mensajeros de Josué por otro lado y los envió por otro camino. Estaba arriesgando su vida y la vida de su familia. Donde el rey de Jericó se diera cuenta de su traición, muerta. Pero ella se dio cuenta que de todas maneras iban a ser muertos por la mano de Jehová. Entonces ella reconoce y actúa. Le cree al Dios de Israel y actúa. Dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo, cuando sale el espíritu, queda muerto, así una fe que no tiene obras queda muerta. Entonces está peligroso eso, como lo está tratando el siervo de Dios Jacobo. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, para ampliar el término del versículo 26 y 25 y 26 la próxima semana, entrar a una nueva sección también así bastante difícil: la importancia de dominar la lengua y cómo esto tiene implicaciones en la vida del creyente. Esperamos, hermanos, que esta enseñanza del siervo de Dios Jacobo en esos versículos sean de utilidad en nuestra vida, para que ninguno de nosotros de aquí en adelante pongamos pretextos, razones que nos eviten obrar como Dios quiere que obremos. Sirvamos a los demás, veamos por las necesidades de la iglesia, estemos activamente involucrados en nuestra fe, mostrando nuestras obras. Las obras van a demostrar que nuestra fe es una fe viva, genuina, y una fe que nos va a transportar a la vida eterna, porque creemos perfecta y correctamente que Jesucristo es nuestro Salvador. Poner en riesgo esa fe es poner en riesgo nuestra salvación. Meditemos, hagamos a un lado los pretextos que tenemos y sirvamos a Dios con todo el corazón.